Hola, bienvenidos a la clase. Bueno, hoy comenzamos la unidad 2. En realidad es una continuación de lo que venimos trabajando en relación a las instituciones, pero focalizándonos en la unidad 2 y 3 en las instituciones educativas. Vamos a mirar en la clase de hoy, vamos a empezar a ver algunas cuestiones relacionadas con su funcionamiento, sus estilos propios, su identidad, su historia. Van a encontrar en esta clase también una actividad, la actividad 5, que la propongo hacer en 2 tiempos. Hagan una primera parte, luego de ver el video, pero antes de leer la bibliografía. Y luego, al haber hecho la lectura del texto, completen la segunda parte. A la lectura del texto la pueden acompañar con una guía de lectura que está subida en el aula también, que bueno, puede aclarar algunos párrafos o acentuar algunas ideas centrales que aparecen allí en el texto de Lidia Fernández. Bueno, vamos entonces a empezar ya con la institución escolar. Sabemos que las instituciones son objetos culturales que tienen cierto grado de poder social y eso se ve reflejado en las normas, ¿no? Que tienen la fuerza de organización dentro de los grupos. De este modo, las instituciones, tanto en lo individual como en lo colectivo, regulan el comportamiento de las personas. Lidia Fernández dice que si el comportamiento de estas personas no se modela de acuerdo a las pautas, a los códigos de la institución, queda como en evidencia y a veces como excluido algún grupo, porque estos códigos, estas pautas van a otorgar algún significado a este orden que marca también un orden en la masa social. Entonces, violar estos marcos o desviarse o responder críticamente es un factor de riesgo de castigo interno o externo de autoridad que puede quedar el sujeto como fuera del grupo social. Ella dice como quedar en la posición del extranjero, ¿no? Vale decir que si el poder regulador de las instituciones fracasa, bueno, aparecen algunas formas que se encargan de proteger el orden establecido. Esto funciona de esta manera. Es decir, que surgen formas como de vigilancia o de castigo a través de formas sociales que se van a encargar de proteger las instituciones. En las instituciones concretas, en los establecimientos, en las organizaciones, las escuelas, por ejemplo, podemos identificar tensiones, ¿no? En medio de un espacio que decimos, como hemos visto en clases anteriores, es un espacio físico, geográfico, pero también es un espacio que representa a lo imaginario. Bueno, ahí se surgen tensiones, se habla, por un lado, de la seguridad y la pertenencia que las personas encuentran en las instituciones y en el modo en que comparten sus tiempos allí, y al mismo tiempo algunos ámbitos que se pueden dar de sufrimiento institucional, de exclusión. Esto todo forma parte de esta cultura de la institución, ¿no? Que al ser transmitida, bueno, conserva su status quo, que funciona como las maneras esas de responder a ciertas demandas, a, a mandatos de la sociedad, y sirve para encontrar vías de solución a estas tensiones que van ocurriendo en la vida social misma. La vida del establecimiento se va regulando a través de esas normas que garantizan su funcionamiento. Entonces, decimos que al encontrarse diferenciaciones que son propias de la sociedad, ¿no? Surgen a veces algunas cuestiones que profundizan estas tensiones, como puede ser la división del trabajo, la asignación del poder, las cuestiones que tienen que ver con los proyectos personales de los sujetos en relación a los proyectos institucionales, en fin. Son numerosas las cuestiones que pueden ser origen o motivo de tensión. Vamos a continuar. En este sentido, la autora nombra algunos supuestos, ¿no? Que pueden ayudarnos a comprender esta dinámica en el campo de lo institucional. Podría ser
la persona como ser social en relación al peso que tienen sus comportamientos, las condiciones sociales y materiales diversas, ¿no? Que pueden dar determinados significados o actuar como imágenes que condicionan las formas de relacionarse. El juego de explicitación y encubrimiento, que ya hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Que tiene que ver con lo que las instituciones muestran y ocultan. El significado o los diversos significados que surgen como productos de una creación humana, ¿no? Que vienen del mundo interno del sujeto en su relación con los grupos, de las luchas que derivan en las tendencias a ocultar, a encubrir a ciertos aspectos ideológicos, bueno, etcétera. Estos son algunos de los supuestos que pueden originar estas tensiones. Y decimos que desde el enfoque institucional, ¿no? De esta mirada de entender a los sujetos en interacción, se busca comprender al funcionamiento y a las dinámicas de las organizaciones, y esto nos da herramientas para entender esos significados de las culturas, del juego social que se da entre las personas que se encuentran en las instituciones. Eso es una manera de preguntarse por los significados que, digamos, no pasamos por alto, ¿no? La forma de mirarlos para verlos como simples problemas, ¿no? Es como este enfoque nos permite profundizar en este aspecto de la mirada. Y cuando hablamos de instituciones educativas, se hace una diferenciación, digamos, en lo que tiene que ver con el espacio que se define ahí entre, digamos, un espacio de tres, decimos, del sujeto, del conocimiento y de el otro que va a ser a veces un punto de conflicto o de confrontación, ¿no? Como instituciones complejas que son, bueno, encierran la paradoja de la vida social. Y también vimos que en cada escuela se hacen concretas las normas vigentes de la cultura. Esto sucede siempre así, ¿no? Son como espejos. Entonces, hay representaciones colectivas que las personas tienen acerca de la escuela que se van a detectar a través de rasgos, ¿no? Que tienen que ver con sus experiencias particulares, con su idea de lo que es escuela como institución. Allí la autora nombra algunos de estos rasgos que los podemos encontrar conocidos si los vemos. Tiene que ver por ahí con la diferenciación de las personas por edad o por roles específicos, las maneras de percibir la realidad, que reflejan también esos intercambios generacionales, por ejemplo. El conjunto de imágenes con un gran contenido emocional que va acompañando esa sensación de estar en la escuela, bueno, y muchos otros, ¿no? Rasgos que definen a lo específico de la escuela. Vamos a continuar. Bien, como vimos hace algunas clases, en la dinámica de los establecimientos educativos también impactan esos componentes fantasmáticos de los que hablamos, ¿no? Como por ejemplo relacionar la tarea educativa que tiene que ver con el afecto y con la ayuda, con experiencias de nacimiento, de crianza, de alimentación, o vincular experiencias de logro de la propia autonomía, ¿no? Con las figuras de autoridad, o relacionar experiencias de ser juzgado, comparado, elegido o rechazado con las funciones que tienen que ver con la selección social, el logro escolar, bueno, etcétera. Decimos que se podrían identificar tres componentes, ¿no? Que se manifiestan en la institución educativa por esta manera de funcionar. El formal, el informal y el fantasmático, ¿no? Que el formal está dado por los hechos y productos que surgen de la relación entre los individuos, los grupos, ¿no? Que se relacionan con las tareas que ellos desempeñan en la institución. El informal también son hechos y productos, pero que están relacionados con la cuestión más socioemocional de las personas que viven en esta comunidad que comparten. Y el fantasmático por esos hechos y productos, pero
del que participan imágenes, fantasías, temores, ansiedades y se relacionan con los climas, con los estados emocionales que se comparten también. Entonces, este funcionamiento institucional va a resultar de alguna manera, dice la autora, de la posibilidad que tengan las personas de discriminar los elementos fantasmáticos para lograr un equilibrio entre los aspectos formales e informales, ¿no? Una mirada interesante para hacer lectura de esta imagen de la institución en estos aspectos. Y es por eso que para verlos reflejados en la vida escolar, define algunos componentes, la autora llama componentes constitutivos, unos componentes básicos propios de las instituciones educativas, ¿no? Que como toda institución que opera en el nivel simbólico de la vida social, a través de representaciones y de significados, ¿no? Que se transmiten de manera explícita o implícita, incorporan de manera consciente o inconsciente a asociación de imágenes primarias, ¿no? Que en la persona, que afectan en el individuo y que de alguna manera van ordenando y van dando un lugar a cómo ve a esa realidad de la que está formando parte, y así las instituciones se vuelven como custodios de ese orden establecido, porque van marcando una manera en que pretenden que los sujetos las perciban. No nos olvidemos además que este aporte de la psicosociología explica la dialéctica de esa dinámica institucional entre las dimensiones de lo instituido y lo instituyente, ¿no? Como ese cuestionamiento, como crítica, como propuesta de transformación. Cuando estudiamos a la educación, vemos que hay algunos aspectos que se relacionan con lo individual, con lo interpersonal, con lo grupal, con la organización social de lo inmediato y lo social amplio. Así que vamos a ir avanzando sobre estos aspectos. Bueno, continuamos. Decíamos entonces que mirar a la institución educación es poner la observación en ciertos componentes, ciertos aspectos que nos interesa no descuidar. El proceso, por ejemplo, por el cual el sujeto incorpora y se discrimina de su grupo social, la trama de relaciones con los otros, los significados que se mueven en estos procesos, el funcionamiento de los grupos y sus relaciones en lo que hace a lo interpersonal, pero también a las maneras de influir, la comunidad social que tiene y que contiene a la organización educativa y marca fines, metas, tareas, la sociedad global que contiene a esta comunidad educativa. Todos estos aspectos nos muestran también maneras de observar al sujeto que aprende, que no se circunscribe a él específicamente, que tiene que ver con develar otros múltiples fenómenos que van a interpelar a las situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, el valor afectivo de lo que es alumno-docente, que puede a veces favorecer o no el proceso de aprendizaje y el proceso socioafectivo, ¿no? Además hay factores que provienen de los individuos, de sus características constitucionales y aprendidas, ¿no? Que tienen que ver con la realidad material, con, dice ella, este doble carácter de condición y de instrumento, ¿no? Es un análisis de los factores que van a influir y que nos van a dar, de alguna manera, elementos para ver qué es lo que pasa también en lo institucional de lo educativo, ¿no? Estas concepciones sobre la institución que los individuos se forman y las sienten relevantes, ¿no? Esto da carácter y explica algunos rasgos y algunos movimientos grupales de las organizaciones, y esto, digamos, que organiza los significados.
digamos, como para entender y analizar mejor a estas instituciones con sus miradas múltiples, la autora, a través de este gráfico, que también está en el texto, nos permite de alguna manera visualizar lo que pasa y cómo opera ese estilo institucional entre condiciones y resultados de la vida de la institución y de los procesos que allí se dan, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de estilo institucional nos estamos refiriendo a esos aspectos, a esas cualidades que por reiterarse, ¿no? Se caracterizan y van dándole un rasgo particular a cada establecimiento que lo hace responsable de modos de trabajar, de resolver problemas, provoca juicios, imágenes, entre otras cosas, ¿no? El estilo se refiere a lo dinámico en el funcionamiento institucional. Entonces ella, en alusión a esto, dice que las condiciones incluyen a aspectos que estaban antes, digamos, que eran preexistentes al momento de buscar comprender este funcionamiento, cuando miramos a la institución y tratamos de ver qué pasa ahí, qué sucede, y los resultados serían los aspectos que derivan de esas condiciones, ¿no? A esos aspectos que son el fruto de una producción material o aspectos simbólicos. Vamos a continuar con estas ideas. Por lo tanto, estos resultados entran en la vida institucional como condiciones, como mandatos, como potenciales, como fuentes de valoración social. Entonces, el estilo institucional va a estar allí operando entre las condiciones y los resultados. Este estilo va a representar de algún modo la idiosincrasia y nos muestra también algún tipo de resultados que puede ser fuente de interés para interpretar o analizar situaciones. Entonces, en este momento vamos a proponer una pausa pensando en estas últimas ideas, ¿no? El poder de influencia que puede tener el estilo institucional mirando las condiciones y mirando los resultados esperados. Y les propongo que pensemos en esta pregunta, con cierta mirada analítica, ¿no? Que busca decodificar, comprender a la institución, ¿no? Esta mirada que le estamos poniendo a los distintos aspectos que venimos recorriendo en la cátedra. ¿En qué casos o situaciones pensás que los mandatos, las maneras de valoración social u otro factor podrían modificar los resultados esperados por algunos de los actores institucionales? Bueno, nos detenemos y luego continuamos. Bueno, retomamos. Si miramos ya en concreto, como venimos haciéndolo, a la institución educativa, desde estos componentes que la identifican, como les mencionaba antes, la autora los define como estos componentes constitutivos, podemos identificarlos simplemente en lo que tiene que ver con el espacio material, con las instalaciones y el equipamiento, son parte de los componentes, el conjunto de personas, el proyecto, ¿no? Que está vinculado a un modelo de mundo, de persona, que son valorados y están expresados en el currículo. Una tarea global, ¿no? Que va vehiculizando esos fines, una serie de formas de organizar que regulan las relaciones de los integrantes del grupo, de los componentes materiales. Bueno, todos estos componentes van a funcionar en un espacio geográfico, en un tiempo histórico, en un nivel simbólico y en una trama de relaciones, decimos, ¿no? Porque la complejidad de estas dinámicas nos lleva a verlo como en forma de trama de relaciones, donde ahí se interconectan muchos factores diversos. Y para comprender estas maneras de funcionar y las dinámicas que van produciéndose en los establecimientos, la autora clasifica digamos, por niveles de complejidad a una serie de productos que son materiales y simbólicos
que van a conformar esa cultura institucional, ¿no? Ella habla de un primer nivel de complejidad y un segundo nivel de complejidad. En el primero ubica esos objetos materiales que decíamos, al lenguaje, a las representaciones, a las producciones simbólicas, a las concepciones, ¿no? Y los conocimientos. Y en un segundo nivel de complejidad aparece lo que es el modelo institucional, que va a incluir esos supuestos acerca de las formas de enseñanza y aprendizaje, la definición de los modos de ser y de actuar de los distintos roles, el encuadre de las tareas en los términos de poder, de autonomía, los tipos de comunicación, lo que tiene que ver con el control, el tipo de resultados que se valoran, ¿no? Todas estas cuestiones que están en un nivel de complejidad más, más profundo, digamos. Con este panorama que se presenta hasta ahora, podemos también ir un poquito más allá y pensar en una ideología institucional, ¿no? Que va a justificar este modelo y este estilo de funcionamiento, porque ahí se van a distinguir las concepciones más de fondo, o sea, las que tienen que ver con las concepciones acerca de la educación, del aprendizaje, de las formas de responder a los fines institucionales, las representaciones acerca de la institución y sus diferentes componentes, ¿no? Es así como esta ideología va a funcionar como la legitimadora del modelo y de los resultados de la escuela. Vamos a continuar viendo estos modos de mirar a la institución escolar. La autora dice que describe en realidad cómo funciona el contenido idiosincrático en estas representaciones, esas concepciones que se dan en las instituciones educativas. Ellas conforman producciones simbólicas, ¿no? Que se expresan en lo que se llama la novela institucional, que es un conjunto de registros sobre el origen, sobre los hitos históricos, los protagonistas, el estilo de hacer, de juzgar, de percibir. Esa novela institucional es una producción cultural que va a dar cuenta de cómo se ve la historia de la institución, de los acontecimientos más críticos, de héroes y villanos, ¿no? Es de alguna manera, una lente por la cual se mira la institución. Esto también, ¿por qué nos interesa detenernos en esto? Porque esto también nos permite comprender la manera en que las instituciones resuelven sus crisis, por ejemplo, comprender por qué eligieron determinada manera de funcionar o de resolver una situación. Los sujetos, digamos, son a veces causa de sufrimiento y otorgan significados a sucesos que les resultan difíciles de comprender. En esos casos es necesario tener más información, contar con datos para entender mejor. Es ahí cuando la novela institucional va a operar como una facilitadora para develar esos no dichos, ¿no? Porque tiene un poder de sugestión muy fuerte, ¿no? Que se detecta a veces más fácilmente a través de ella que del nivel real. Por eso decimos que es otra manera de entrar a mirar los acontecimientos al interior de la institución. Podemos entender también por qué decimos que los resultados no son necesariamente producto de las condiciones, ¿no? Podríamos pensar en el rendimiento escolar, la capacitación docente, la motivación para aprender, porque las condiciones van a estar atravesadas por este estilo institucional. Y eso hace que las respuestas que surjan de los individuos y de los grupos puedan ser a veces opuestas a lo que esperamos o a lo que planificamos en función de esas condiciones que se dieron. Estos capítulos del libro de Lidia Fernández de alguna manera nos presentaron una manera de ver a la institución educativa con una mirada analítica que busca entenderla y decodificarla, para también interpretar esas realidades diversas que se dan y que se encuentran en las instituciones escolares. En esta unidad que iniciamos,
queremos entender con claridad estos temas que presenta el texto, porque va a resultar facilitador para el estudio de las instituciones educativas y para continuar con otras categorías conceptuales que vamos a ir abordando a lo largo de esta y de la siguiente unidad.